buenas tardes tengan todos y bienvenidos a la novena presentación individual del ciclo de conferencias que celebramos durante el presente año, por motivo del 25 aniversario de Centro INA Sinaloa. El día de hoy nos acompaña como conferencista el licenciado Carlos Francisco Tavizón López, a quien agradecemos su participación en esta tarde y quien nos hablará sobre su experiencia como ciudadano en la defensa del patrimonio. La presencia cultural en ciudades como Guamúchil es innegable y cada vez más creciente. Esto gracias al impulso de personas como el licenciado Carlos Francisco Tavizón, quien es pieza clave en la creación de una infraestructura cultural en la región del Ébora, constituida por los municipios de Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito. En primer lugar, con la creación del Museo de Pedro Infante, donde se hace un homenaje al hijo pródigo, y en el año 2019 en la conformación del Museo de Arqueología e Historia. La tarea de formación de estos espacios no ha sido fácil, es trabajo de muchos años y de eso nos va a hablar nuestro conferencista, cuya experiencia es invaluable como dirigente del patronato constituido por la sociedad civil para el rescate del patrimonio cultural, material e inmaterial de esta región. Dentro del currículum de Carlos Francisco Tavizón López, podemos mencionar que es egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de México en 1978. Tiene estudios en Economía Agrícola y Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma de Chapingo en 1982 y Ciencias Humanas en el Centro Universitario de Ciencias Humanas Claustro Sor Juana en 1983. Tiene diversos diplomados en Arqueología, Antropología, Historia, Administración y Finanzas. Fue docente en diferentes instituciones educativas y ha desempeñado diferentes puestos en la SEP. Ejerció cargos de importancia en la iniciativa privada, ligada a las actividades agrícolas, acuícolas y de la industria. En el ámbito cultural se ha destacado por su participación como socio fundador de diferentes academias culturales, presidente de los siguientes patronatos: Patronato Pro Juegos Florales de Guamúchil, Sinaloa, Patronato Pro Archivo Municipal Histórico, así como el Patronato Pro Museo Regional del Ébora. En el 2010 logra inaugurar y poner al servicio de la población el Museo Regional del Ébora y lo reinaugura en el 2020 con un nuevo edificio más grande y funcional. En 2017 participó en el diseño arquitectónico, museografía y guión del Museo a Pedro Infante. Es cronista oficial y vitalicio de la ciudad de Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa, desde el 2010. Fue presidente de la Crónica de Sinaloa, AC, y de la Asociación Estatal de Cronistas e Historiadores de Sinaloa. Ha presentado una gran cantidad de libros y con temas literarios e históricos y publicado diversos ensayos sobre los temas de historia, arqueología, antropología y literatura, además de la monografía del municipio de Salvador Alvarado. Ha recibido varios reconocimientos y medallas por parte de asociaciones de cronistas. Ahora le daremos la palabra al licenciado Carlos Francisco Tavizón para que nos comparta sus experiencias como ciudadano en la defensa de nuestro patrimonio. Adelante. Muy buenas tardes. Quiero agradecer al Instituto Nacional de Antropología e Historia por permitirme participar en este ciclo de conferencias, recordando el 25 aniversario del establecimiento de las oficinas del INA aquí en el estado de Sinaloa, la cual pues, ha sido para nosotros trascendental, precisamente para la conservación, investigación y difusión de nuestro patrimonio cultural. Yo lo que les quiero platicar es la experiencia que nosotros
hemos tenido como asociación civil, en que hemos participado en la conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural, y muchas veces también en el rescate de este patrimonio cultural. Somos una asociación civil que se llama Patronato Pro Museo Regional del Ébora, que iniciamos pues, desde 1980 aproximadamente. Algunos de nosotros empezaron en esta ciudad, a lo que es alrededor de los lados del río Ébora, diversas excavaciones para sacar tierra y producir principalmente ladrillo. En estos bancos de tierra se usaban también para diversos tipos de usos en la construcción. Diversas personas se abocaron a rescatar parte de esas piezas, seguirlas recolectando, y a través del tiempo se vio la necesidad de, por su posible valor que se veía en ellos, de formar un museo. Entonces, en 18 de mayo de 1990, por convocatoria al mismo tiempo de los coleccionistas y que se le platicó al alcalde entonces Hugo López Pérez, se creó el Patronato Pro Amigos, Pro Museo Nacional de Antropología e Historia, que terminó formándose legalmente como Patronato Pro Museo Regional del Ébora. Ahí en ese día me eligieron los compañeros coleccionistas y compañeros interesados en este tema de formar un museo. Me tocó y hasta la fecha estarlo presidiendo. Precisamente con el objetivo de que se siguieran rescatando las piezas que no se fueran a extraviar o perder, y se le dio aviso al entonces Tifocur, que dirigía la doctora María Teresa Uriarte de la Bastida, la que a su vez se conectó con el Instituto Nacional de Antropología en la ciudad de Hermosillo, y enviaron a un arqueólogo precisamente a que nos orientara o tratáramos de qué podíamos hacer. En primer lugar, lo que nosotros queríamos a un principio, que esas zonas o sitios arqueológicos pues separaran los trabajos que se estaban haciendo. Cosa que fue muy difícil porque eran 2, 3 ladrilleros, entre ellos uno que era hasta regidor en ese momento, y había zonas donde encontraban, como no encontraban. Entonces lo que hizo fue Francisco Mendiola, que enviaron, nos dio algunas instrucciones de cómo fuéramos rescatando y registrando lo que pudiésemos para poder enterarnos qué había sucedido o qué eran esos objetos que estaban saliendo en esas excavaciones que hacían los ladrilleros, que a veces a pala, a veces con maquinaria. Y nosotros pues nos abocamos, un grupo de ciudadanos, para rescatar ese patrimonio que se podría perder, porque como ya habíamos sabido de muchas piezas que se habían extraviado. Entonces hablamos con la licenciada María Teresa Franco, directora del Instituto Nacional de Antropología, para que nos autorizara la creación de un museo. Y ella nos aconseja precisamente que formáramos legalmente esa asociación, como le digo, se llama Patronato Pro Museo Regional del Ébora. Precisamente ella con la idea de que la ciudadanía sí podía formar parte de ese rescate del patrimonio cultural,
y que por el amor que uno le tiene, o sea, su lugar de origen, ¿no? Precisamente porque son objetos que son herencia de nuestros antepasados y que a su vez, o sea, hay un gran interés y había un gran interés de rescatarlos y sobre todo de investigarlos y exponerlos a la ciudadanía, con el interés de que la gente, el pueblo en general de esta región, se diera cuenta de sus orígenes. Pero una tarea que aparentemente era fácil a partir desde el 92, que ya que quedamos constituidos bien como patronato, pues la tarea en realidad era muy grande y ardua, porque teníamos que construir una historia, investigarla y con objetos para realizar un museo, donde teníamos una parte de su historia más antigua, de lo arqueológico, y se fueron encontrando objetos y más objetos poco a poco, en que iban creciendo en sí la colección. Y había, al rato cuando empezaron a llegar unos más socios, con más objetos que tenían para ellos tesoros, para ellos, que los sentían como cosas preciosas. Y entonces empezaron a mostrárnoslos. Y nosotros a su vez, para motivar la gente cuidase y que no tirasen estos objetos, porque como son la mayoría de pobladores que eran aldeanos, de pequeñas aldeas, por la cantidad y el tipo de objetos que encontrábamos, pues mucha gente no les hacía el caso suficiente y muchos terminaban en la basura, terminaban vendiéndose, no le daban la importancia como patrimonio que deberían tener. Entonces, en 1994 hicimos, junto con la Universidad Autónoma de Sinaloa, una exposición en esta región que se denominó La Museografía y Arqueología Sinaloense en el Umbral del siglo XXI. Esto fue en febrero de 1994. Ahí puede ver al presidente municipal, al entonces también doctor Rubén Rocha Moya, que era el director, a su servidor, a su secretario, el presidente municipal de en ese momento. Bueno, hicimos un éxito, se motivó con esto mucho a los ciudadanos a que fueran rescatando las piezas que he encontrado. Pero este fue uno de los primeros pasos que dimos, porque realmente hacer un museo, pues necesitábamos un lugar, en primer lugar. Y fue un presidente municipal en una reunión del patronato donde nos facilitan la parte baja de la Casa de la Cultura, que era prácticamente un sótano, para instalar el museo. Pues también nos dimos a la tarea de buscar los elementos materiales del patrimonio cultural que pudiéramos contar una historia desde el pasado más remoto hasta nuestros días. Entre la idea original también, cuando recién se hizo este patronato, era tener una sala dedicada a Salvador Alvarado y a otra al héroe cultural de nuestra región, que fue Pedro Infante Cruz, que fue el que hizo que nuestra ciudad estuviese en el mapa, porque antes de Pedro Infante, allá en los años 40, 50, pues no aparecíamos ni el mapa como está haciendo mucho, y empezaba la ciudad a crecer, y otra pequeña ciudad, y gracias a la fama de Pedro Infante, esta ciudad es colocada en un buen lugar en el mapa nacional. Tuvimos muchas reuniones del patronato, como pueden ver, y estamos aquí afuera de lo que fue el edificio que nos facilitaron para instalarnos primeramente.
Eso ya fue el 96, 97, pero nos faltaban muchas cosas. Queríamos nosotros hacer un museo y contarlo didácticamente desde los tiempos más remotos hasta la fecha. Empezamos a hacer una lista de objetos que nos podrían servir y realmente salió que nos faltaban muchos elementos. Entonces, las autoridades municipales se desesperaron y quisieron hacer primero un museo dedicado a Pedro Infante, el cual se inauguró en diciembre del 2004, pero con muy pequeña colección. Un museo que se inició con muy pequeña, porque apenas íbamos nosotros haciendo la recolección de objetos precisamente sobre Pedro Infante, sobre Salvador Alvarado y sobre diferentes aspectos de la historia de esta región. Entonces, el museo de Pedro Infante, que era un pequeñito museo, y posteriormente, ya el 2010, ya empezamos a contarnos con una cantidad de objetos que fuimos recolectando como para poder contar una historia de los tiempos más remotos hasta las épocas contemporáneas o a la creación del municipio. Entonces, ya el 27 de febrero, ya del 2010, para que vean la cantidad de años que pasaron para poder tener una colección, pero no solamente tener la colección, sino tener el guión en donde pudiésemos contar una historia coherente, importante y real, obviamente que todos los objetos se autentificaran, que eran realmente valiosos y que eran realmente de la época y del tiempo en la que íbamos contando la historia. Por ejemplo, inauguramos este primer museo en la parte baja de la Casa de la Cultura con 400 metros cuadrados de exposición. Y fue pues una muy interesante ceremonia y pusimos al servicio de la sociedad un museo donde empezamos a contar la historia a través de los objetos que teníamos, una colección que ya precisamente en tantos años rebasó el lugar en el cual lo establecimos, ¿no? Aquí en el museo pues, vimos varias salas, entre ellos de lo paleontológico, lo histórico, y hicimos algunos dioramas sobre las casas indígenas de la época con cientos de objetos que fuimos obteniendo. Esta es la fachada de lo que se hizo el museo. Pero vimos que la cantidad de objetos que teníamos en ese momento pues rebasaba con mucho el espacio que contábamos. Entonces hicimos la propuesta a las autoridades municipales, entonces a la licenciada Liliana Angélica Cárdenas Valenzuela, de poder hacer un museo más grande para Pedro Infante, porque ya teníamos muchos más objetos para hacer un museo más grande a Pedro Infante y un museo regional más amplio para darle cabida a todo este patrimonio cultural, a esta herencia de nuestros antepasados, y se pudiera conservar mejor, porque en el edificio donde lo inauguramos inicialmente era una parte baja que tenía peligro de inundarse. Entonces, por eso, gracias a esta presidenta municipal y a su seguidor, posterior presidente municipal, Carlos Mario Ortiz Sánchez, que fue el que siguió en la presidencia después de Liliana, nos pusimos con un presupuesto federal a construir estos museos. El Museo Pedro Infante se inaugura el 18 de noviembre del 2017 en el centenario del natalicio de Pedro Infante, en un espacio de más de 600 metros cuadrados de exposición, y contando además con una sala de
de proyección de las mismas dimensiones y características que la que Pedro Infante tenía en su casa en Coajimalpa, Estado de México. Fue una inauguración interesante, estuvo el señor gobernador, todas las autoridades, y fue desde un principio un éxito. Me tocó a mí trabajar la arquitectura, la museografía, el guión. Me acompañó obviamente un equipo de personas. Entre ellos nos ayudó mucho, tanto en el primer museo como en este, Lina. Ahí entró a trabajar el museógrafo Diego Reyes, el cual nos ayudó bastante a hacer un buen montaje, una muy buena exposición, la cual ha tenido bastante éxito. Y sigue siendo, como todo patrimonio cultural, pues tiene varios usos, aparte de que nos dan identidad, nos da el patrimonio cultural arraigo, también sirve para la promoción turística también, porque esto en una ciudad tan pequeña como la nuestra, que es de poco más de 75,000 habitantes, somos la quinta ciudad del estado de Sinaloa, pues hicimos gracias a las colecciones que logramos formar, quizás un centro cultural formado por estos dos museos, de lo más importante quizás en el estado de Sinaloa. Es las diferentes facetas del museo dedicado a Pedro Infante, que el cual tiene actualmente muchas visitas. Tiene varios dioramas, una carpintería, una peluquería, y cuenta con guías bien capacitados que hacen que sea un museo muy representativo de un sinaloense como fue Pedro Infante. Pero también, pues obviamente no podíamos quedarnos atrás. En el Museo Regional empezamos a trabajar después de terminar el Museo de Pedro Infante y empezamos a instalarlo, el cual se inauguró el 27 de febrero de este año, con un gran éxito, porque pues ahora sí tuvimos un espacio de aproximadamente más de 800 metros cuadrados, el doble de lo que teníamos anteriormente, y sobre todo un lugar más seguro para preservar objetos tan valiosos para nosotros. Fue adornado con un precioso mural hecho por Ernesto Ríos, un gran muralista regional. Y aquí está, hicimos un diseño arquitectónico un poco más moderno, en 2 plantas, el cual pues que le creamos un ambiente muy diferente al anterior, como lo pueden ver. Ya desde su entrada impacta un poco más visualmente, y sobre todo con muchos más objetos del patrimonio, o sea, bienes culturales importantes que cuentan la historia de esta región desde sus orígenes, de lo paleontológico, los primeros habitantes. Tenemos aquí de objetos desde la cultura Clovis hasta nuestros días. Este es el día de la inauguración. Obviamente existe el señor gobernador Quilino Ordaz, y el que está a un lado, David López, diputado federal, que ayudó a bajar los recursos precisamente para el establecimiento de este museo. Pues, todo es una serie de objetos, no solamente arqueológicos, sino también contamos con una biblioteca, varios miles de libros, sobre todo sobre temas históricos. Y empezamos a contar una historia de lo cual desde la arqueología, pero también desde la historia de la colonización de esta región, y resaltando entre ellos sus hechos históricos más importantes. Por ejemplo, aquí estas armas son de las que les quitaron a los franceses en la batalla del 22 de diciembre de 1864. En
cerca de Culiacán, en un poblado se llama San Pedro, y le dedicamos toda una sala a ese gran hecho de nuestros antepasados que hicieron por defender este país, porque fue la primera gran derrota que sufrieron los franceses desde que habían llegado ya por segunda vez en 1860. Esta batalla fue el 22 de diciembre de 1864. Pero también hicimos un diorama de la vida cotidiana el hombre, desde que los primeros habitantes españoles que llegan y hacen la colonización, con las casas de adobe, de madera, los hornos, el tipo de objetos que usaban, para nosotros darle una idea más o menos al visitante de cómo vivía. Esta es una casa de tipo indígena, la otra de tipo de la colonia. Y obviamente objetos como una cama de correas, que es una cama inventada por los egipcios y que ya nuestros antepasados de origen sefardita, aquí el norte mexicano tiene mucho de quizás 500 apellidos de origen español, muchos de ellos son de origen judío-español, eran de judíos conversos. Y muchas de nuestras costumbres, nuestra cocina, nuestra música, pues tiene su origen, ¿no? Y obviamente hay los dos, aquí esta tierra está formada por tres culturas. La primera, los primeros habitantes de la cultura Clovis, después los que se quedan son influenciados por la cultura maya. Indudablemente el juego de pelota sobrevive aquí, que es parte de la cultura maya, y quizás ya había desaparecido en gran parte de la República, y aquí en Sinaloa se conservó. También hicimos una entrada en este museo sobre una de las salas sobre los marinos y exploradores. Tenemos hasta sextantes, tenemos astrolabios y otros objetos de interés para los navegantes, ¿no? Históricos muy importantes. Este es un museo que yo pienso del más completo que tenemos en el estado de Sinaloa, y dedicado precisamente a rescatar esta herencia que dejaron nuestros antepasados, que nos da identidad y que a su vez hace que la gente, al identificarse con estos objetos, sepa de su origen, de dónde viene, de quién es, y por lo tanto, al conocer su pasado, pueda vislumbrar su futuro de mejor forma. Es esta breve introducción de la historia de 40 años de trabajo para terminar esta obra del Centro Cultural, con toda la museografía, toda la estudio y la investigación de esta gran colección que se hizo a través de tantos años, precisamente por este patronato que me toca presidir y que es parte de la sociedad civil, trabajando a su vez con el gobierno federal y estatal y municipal para preservar nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Carlos Francisco Tabizón, por su participación esta tarde. Y siguiendo con nuestra programación de los 25 aniversarios, los invitamos a la siguiente videoconferencia, que tendrá lugar el día lunes 7 de diciembre a las 17 horas, ofrecida por la licenciada Minerva Solano Moreno, directora del Instituto Municipal de Cultura de Culiacán, que nos hablará de la cultura comunitaria, un tema bastante interesante para todos y de conciencia de la participación de todos en el cuidado del patrimonio. Asimismo, les recordamos que las conferencias ya impartidas y la programación de las mismas las podrán consultar en el sitio oficial de la página de Centro INA Sinaloa, así como en el sitio oficial de INA TV, a quienes agradecemos por el tiempo y por el espacio. En nombre de todos los que formamos Centro INA Sinaloa, queremos agradecer a todos su asistencia. No olviden el hashtag Conocer para Valorar. Muchas gracias y hasta la próxima.
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.